Este es el quinto video, seguimos a 15 de junio del año 2024. El 7 de junio cumplí año. Ya entré en esos 41 años. Y bueno, tengo que narrarle los 40 años hacia atrás que no estaba con el Creador. Entonces, ¿a qué voy? Vamos a hablar de que el pueblo de Israel espera un Mesías, ¿ok? Espera un Mesías que es un humano normal y cualquiera. Puede ser usted que está escuchando este audio, puede ser cualquier persona del mundo, pero ellos esperan que nazca en Israel, ¿ok? Y que sea descendencia de la casa de Judá, descendencia del rey Salomón. Y el rey Salomón ya tiene casi 3000 años de muerto, ¿ok? O sea, yo no recuerdo ni el nombre de mi tatarabuela, ni de mi tatarabuela, tatara, ellos sí, ya por papeles, y debido a que la casa de Judá no se movió, fue una de las tribus que quedó en Israel hace 2700 años, y porque la Biblia así lo dice y lo especifica, da a entender la Biblia que así. Pero no todo el tiempo es así, ¿sí me entiendes? O sea, ellos están condicionando a Dios. O sea, el Mesías tiene que ser de Israel, de la casa de Judá, tiene que saber Torá, tiene que guardar sus preceptos, tiene que repatriar a los judíos, tiene que construir el templo, tiene que traer la paz. La paz, nada más y nada menos que la paz. Pero ahí donde Dios dice, este es mi escogido, es este. Porque cuando Él aparezca va a haber paz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Israel? Hay gente que puede calificar como Mesías y solo hay que irle a agregar y echarle el aceite de oliva así en la cabeza. Un levita, porque hay gente levita allí que son como lo que aquí llaman los profetas, o sea, como sacerdote. Alguien va y le echa el aceite y ya. Pero Dios no ha dicho, échenle el aceite a Él, escójanlo a Él, es a Él. No lo ha dicho ni por sueño, ni por revelación, ni por profecía, ni por escrito, ni por mensaje de texto, ni por llamada, ni por videollamada. O sea, Dios no lo ha hecho. Si ellos montan a otra persona que Dios no lo ha colocado, viene el problema. Y ya hicieron con uno y el muchacho murió. Entonces, no duró, yo creo que no duró ni llegó a los 2 años como Mesías y murió, ¿ok? Entonces, eso hace Dios. Entonces, ¿a qué voy? Vamos a hablar del tercer templo. Vamos a hablar del tercer templo. Ustedes conocen a Dios, sabe Dios. Si usted va a leer el Antiguo Testamento, pues eso es lo importante, ir a leer el Antiguo Testamento, ¿ok? No, que eso ya es obsoleto, que no sirve, que eso es el antiguo pacto, que eso es el viejo pacto. Nos quedamos con el Nuevo Testamento, con Jesucristo, con lo nuevo. No, señores, no. Hay que leer el Antiguo Testamento y allí usted agarra escarmiento y se da cuenta lo que Dios quiere. Ok, que hay errores ahí, sí, que hay cosas que no, sí, pero usted tiene que entender por qué Dios hizo lo que hizo, ¿ok? Por qué el Antiguo Testamento está escrito como está escrito, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? El segundo templo fue destruido en el año 70 en el año 70 después de Cristo, ¿ok? Recuerden que Cristo fue un reinicio, la iglesia, los romanos con los griegos y toda esa gente se unieron para hacer un reinicio a la humanidad, reinicio que Dios no hizo, pero Dios todo lo permite también, vamos a decir que hizo como un reinicio, porque allí cuando nace Jesús colocaron el año 0, mientras que el pueblo judío sigue contando los años desde que salieron del Edén, ¿ok? Desde Adán y Eva siguen contando. Entonces, para ellos, cuando Jesús vino, era por ahí el año 4000. Entonces, después de Jesús pusieron año 0. Queriendo eliminar el conteo que ellos traían, ¿ok? Queriendo eliminar toda la información que ellos traían. Entonces, nace Jesús en el año 70, después de la muerte de Jesús, destruyen el segundo templo. Lo destruyen. Y quedó destruido desde, eso ya va para casi 2000 años. Faltarían 46 años exactamente para hacer 2000 años de esa destrucción, ¿ok?
Entonces, ¿a qué voy? El templo fue destruido. Y ustedes no se han preguntado por qué, vamos a redondearlo a 2000, ¿por qué Dios en 2000 años no ha levantado el templo? ¿Por qué no le interesa levantar el templo? ¿Ok? O sea, 2000 años lo destruyeron. Destruyeron la primera vez, hicieron el primer templo, lo destruyeron y luego vino Dios y lo levantó. Y lo levantó hasta con alguien que no era ni judío, con eso decirlo, que fue Herodes. Pero han habido, si uno saca la cuenta, han habido 3 templos. El primero lo hizo Moisés, después que lo hizo Moisés, allá en lo que llamaban la tierra de Silo, que eso ahorita está desierto ahí, pero ahí fue construido un primer templo. El segundo templo fue construido por el rey David, pero ellos llaman ese el primer templo, porque aquel era como más tipo carpa, por que usted entienda el significado. Ya cuando el rey David lo construyó ya más estable. Y luego fue destruido ese y viene otra vez fue construido. Pero aquel también hay que contar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no se han preguntado por qué Dios en 2000 años no ha querido levantar ese tercer templo. ¿Por qué no lo quiso levantar? ¿Por qué no lo quiere levantar? ¿Por qué lo ha dejado ahí? ¿Y por qué pretende dejarlo ahí? Mira, si yo fuera el Mesías y me piden que construya ese templo, no lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Para poderlo construir, Dios me tiene que aparecer así o me tiene que mandar al ángel y decir, Hilde, construya el templo. Me lo tiene que decir en un sueño clarito, un sueño vívido, un sueño que despierte y lo recuerde completamente y que me diga, construya el templo ya, ahora mismo. ¿Por qué, señores? Porque ustedes no se han puesto a pensar por qué Dios en 2000 años. O sea, yo soy ingeniera civil y me dicen que construya ese tercer templo y no lo hago. ¿Por qué? Porque dicen que no se puede construir porque allí está la cúpula de la roca y está dominada por los árabes y eso va a entrar en un conflicto mundial si se destruye ese templo y se levanta el otro templo. Pero como les digo antes, Dios no necesita un Mesías para traer paz. Dios no necesita un Mesías para repatriar a los judíos. Dios no necesita un Mesías para construir un tercer templo, ¿ok? Si Dios quiere, mire, manda un tornado de esos así y levanta toda esa cúpula de la roca y hace un terremoto así, abre esa vaina en 2 partes y listo, destruido el templo de la roca y ahora sí, hijos míos, construyan el tercer templo. Dios tiene el poder para hacer todo eso, pero Él ha puesto trabas. Tiene eso tomado por los árabes. Es un centro de adoración. No se puede tocar. Eso sería un conflicto. Eso en vez del Mesías traer paz, lo que va a traer es guerra cuando toque eso para hacer eso, ¿ok? Pero por eso le digo, si Dios quisiera de verdad que se levantara un tercer templo ahí, ya Dios hubiera destruido eso, porque Dios es el que hace todo esto. Entonces, ¿a qué voy? ¿Saben por qué Dios no ha permitido el levantamiento de un tercer templo? ¿Y por qué no le ha permitido a los judíos que unjan a alguien y que hagan eso? Porque cuando el rey David lo construyó, lo desconstruyó bello, precioso, lo bañó de oro todas las paredes, tenían ahí el arca de la alianza sobre un pedestal, tenían todo ahí. Pero murió el rey David, que fue el único que le cumplió a Dios con cabalidad. Luego viene el rey Salomón. Pero vámonos atrás. No, es que no es nuevo, no es la primera vez. Cuando estaban allá en Silo, donde está el primer templo de tipo carpa, cuando lo construyeron, ahí estaba el profeta Elí. Él tuvo unos hijos. Estos muchachos profanaban el templo, se comían la mejor carne que sacrificaban. Tenían sexo ahí cerca del templo, en los cuartos alrededor del templo. O sea, miren, se agarraban la comida que era para ofrendarle a Dios. Tenían sexo en el templo, bebían ahí, mujeres que salieron embarazadas de ahí, de ese templo.
La gente ya no quería ir a llevar nada porque sabían que eso era un desastre. ¿A qué voy? No estoy juzgando a nadie, no estoy juzgando a los judíos porque yo fui 40 años atea. Tengo marzo, abril, mayo, junio, 4 años con el Creador, con el Padre Celestial, que por fin acepté que él era mi padre y yo era su hija. No estoy juzgando a nadie, ¿ok? Pero le estoy llevando un mensaje de por qué en 2000 años Dios no quiere que se levante ese templo. Ya lo intentó una vez en Silo, 2 veces con David, 3 veces, el rey David no, perdón. El que construyó el templo fue el rey Salomón. Dios le dijo que no. Dios le dijo al rey David que no le podía construir el templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Que su hijo, que iba a haber un periodo de paz, iba a construir el segundo templo. El primer templo, entonces vamos a llamarlo el primer templo. Y fíjate que David le sirvió a Dios y le hizo y cumplió lo que él estableció, que conquistara ese territorio que es Israel. Pero se condenó también. Y Dios no dejó que él construyera el templo, sino que lo construyera su hijo, que no iba a tener las manos manchadas de sangre. O sea, aunque le obedeció a Dios, David también no estaba apto para construir el templo. Viene Salomón. Pero entonces, ¿a qué voy? Allá en Silo, cuando estuvo el templo, eso se volvió un desmadre. ¿Y qué hizo Dios? O sea, cuando Dios dice, construyan un templo aquí, pone a los hijos de él, ¿para qué? Para que atiendan eso, entonces los muchachos empiezan a hacer otras cosas. Entonces, ¿a qué voy? Mire, tenemos cosas graves. Había que dar como lo que hoy se llama un diezmo. Había que dar lo que se llama un dinero, un diezmo. Había que dar el mejor cabrito o ternero. Había que dar también como el hijo mayor o algo así, que después eso cambió. Pero tal que había que dar sacerdotes, profetas. Comida, la gente tenía que llevar comida frita, asada y horneada. No sé cómo la horneaba. Tenía que llevar comida frita y sancochada. Entonces, de esa comida, la gente llevaba esa ofrenda. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Miren. Ellos, los levitas, este pueblo ve muy normal lo que pasaba allí. Estoy tratando de no herir, estoy tratando de no ofender a Dios, estoy tratando de decir las cosas. Señor, que sean tus palabras y no las mías, lo que tú permitas. ¿Cómo les explico, muchachos? Miren. Una cosa era que llegó al punto en que las personas tenían sexo allí cerca del templo. Se hacían fiesticas allí cerca del templo. Mujeres que salieron embarazadas de allí. No, ese ternero no lo vas a matar para Dios, dámelo a mí que yo me lo voy a comer. Ese viene para acá. Está eso grave que el pueblo empezaba a hacer eso, empezaba a profanar el templo de Dios. Tenemos esa parte. Segunda parte, pedían lo que aquí se llama un diezmo, pedían un porcentaje de dinero. Pedían el cabrito o el ternero, con el primogénito, lo mejor, para llevarlo allá a Dios. Palomas para hacer, vamos a llamarlos palomas. Vamos a llamarlo a la actualidad, palomas para hacer sacrificio. Comida asada o frita o sancochada. Vamos a dejar la horneada ahí porque no sé cómo la horneaba. Pero eran 3 comidas que llevaban. Aparte de los panes, las tortas también que llevaban. ¿A qué voy? Allí se hacía eso. Entonces, ¿a qué voy? Si se viene el Mesías, se construye el tercer templo. Vamos atrás. ¿Qué pasó con aquel primer templo que construyeron en Ciro? Dios se molestó tanto que los entregó a lo que sería hoy la Franja de Gaza. Dios los entregó para que vinieran y acabaran. Dios acabó ese templo, mató gente que estaba adorando a Baal, a Belcebú, a Astarot, mató, o sea, construir un templo y tener esa responsabilidad con Dios y fallarle a Dios
es grave porque cuando viene Él, hace limpieza y no les va a gustar. ¿Sí me entienden? No les va a gustar la limpieza que Él hace, porque a todo aquel que estaba adorando se lo va a llevar, a todo aquel que ofrendó o no ofrendó, a todo aquel que estaba haciendo fiestas allá o no estaba haciendo, todo el que participó, el que no participó, el que permitió, el que sí permitió, el que, bueno, se lleva a todo el mundo por delante. Entonces, tener un tercer templo es una responsabilidad que si van, y somos humanos y vamos a pecar siempre, porque si pecaron los de atrás, no van a pecar ustedes. O sea, ¿ustedes qué creen? Que son inmunes, que ustedes vienen inmunes. No. Esa inmunidad, ese templo tiene que ser construido por allá en el año 6600, ya acercándonos al año 7000, si las condiciones están dadas. Pero en este momento, en la actualidad, como está la humanidad, como están las cosas, ese templo no puede ser construido. Ese templo no puede ser construido porque es una carga encima. Y se ha demostrado a través de la historia que se falló la primera vez. Luego viene el rey Salomón, lo vuelve a construir. Y la gente empezó a hacer lo mismo que hizo anteriormente. La gente empezó, o sea, Dios lo hizo para que lo adoraran a Él, pero allá empezaron a llevar ídolos de Baal, ídolos de Belcebú, ídolos de Astoré. Y sin saber si de verdad ahí sacrificaron hasta niños como lo hacían a Belcebú, a Baal. Entonces empezaban a profanar el templo, empezaban a tener sexo allí detrás de esas paredes, empezaban a hacer cosas allí, empezaban a hacer cosas que Dios les... O sea, Dios hizo un templo para que lo adoraran a Él. Y está escrito en la Biblia, el rey Salomón tenía mujeres, estas mujeres eran griegas, egipcias, de Turquía. O sea, vamos a llevarlo a la actualidad. Israel. Entonces llegaba el rey Salomón y se casaba con mujeres de Irán, de Turquía, de Egipto, de Grecia, de Líbano, del África, y estas mujeres tenían sus dioses. Entonces estas mujeres tenían sus... Es como que el rey Salomón se case ahorita con una venezolana y esta venezolana adore a María Leonza. Y vaya y construye un altar para María Leonza y pone ahí dentro del tercer templo, pone a María Leonza, el indio primero, el aguaicay puro y a prender vela, fumar tabaco. Ahí viene la india, la negra Francisca, y viene bajando y a poner ahí chimú, cucuy, a prender velas, incienso y adore y baile ahí como lo hacen en la montaña de Sorte. Eso hacían esas mujeres. Estos seres se casaban con estas mujeres, tenían sus dioses y los llevaban allá al templo de Belén, así se ponían a hacer eso en el templo donde Dios dijo, solo a mí, nadie más. Entonces se ponían a hacer eso. ¿Y qué era lo otro? Se ponían a hacer eso. Y Dios en su ira los entregaba a otros vecinos alrededor, los entregaba, muéranse todos, se acabó esta vaina. Entonces, esa es una de las razones que Dios tiene eso trancado ahí desde hace 2000 años. Y lo más grave que ¿por qué Dios tiene trancado eso ahí? Es por esta otra razón, fíjense. Había que llevar, recuerden que la reina María Leonza es la misma Astoreth que aparece en la Biblia, Inanna, imagínense. Pues que ahorita en esta actualidad cambió de nombre, ¿ok? Entonces, vamos a hablar lo más grave del tercer templo. Entonces, había que llevar un diezmo, que es lo que hoy llamamos un diezmo. Imagínense que eso tuviera 2000 años ahí, ese segundo templo que construyó el rey Salomón. La gente llevando ese diezmo. Esa gente tuviera más millonaria que la iglesia católica, estuviera tan cochina como la iglesia católica. Entonces, para obtener un templo que se parezca a la iglesia católica, multimillonaria, podrida en oro, y eso va a tener, eso no iba a ser visto bueno a los ojos de la humanidad si ese tercer templo estuviera funcionando como funcionaba en aquella época, ¿ok? Se hubiera convertido en la iglesia católica, hubiera quedado pendeja.
La iglesia católica hubiera quedado chiquitica, hubiera quedado... O sea, la iglesia católica hubiera quedado inocente ante el segundo templo del rey Salomón. Dios hubiera quedado mal parado. Analícenlo y piénsenlo. Si ese templo no se hubiera caído en estos 2000 años, estuviera más rico que la iglesia católica. Lo otro, había que hacer sacrificios. Había que hacer sacrificios de animales. Miren, había que agarrar... Ustedes han visto cuando había que agarrar así como especie una brocha. Usted sabe cuando los pintores agarran y echan pintura así y pintan un cuadro. Y ese cuadro vale millones porque solo fue regar pintura en la pared. Bueno, los levitas, los sacerdotes que estaban ahí adentro, los que iban a entrar donde estaba el arca de la alianza, había que echarles aceite así, aceite de oliva. Y había que pringarlos con sangre así, echarle sangre así, pintar, o sea, echarle sangre así. Imagínate esta túnica blanca que yo cargo ahorita y usted venga y me eche chispa de sangre así con una brocha así. Y te dio todo así pintadita así de sangre, así toda pintada de sangre. Una túnica blanca pintada de sangre. Imagínense que eso se ha grabado. Imagínense que eso se ha grabado. Imagínate que ten esos levitas ahí bañados en sangre y sean grabados así y salga eso por las redes sociales. Dios mío, yo no quiero ni pensar ni imaginar el escándalo que se armaría, ¿ok? Yo no quiero saber ni a dónde va a quedar parado Dios, ¿ok? Empezando por ahí, imagínense, o sea, Lucifer, o sea, los satánicos van a quedar santos ante eso. Dios mío, yo ahora entiendo, yo le decía a Dios, ¿por qué tú no permites la construcción del templo? Y me manda, vaya, vea, lea, ¿por qué? Ok, eso estaba bueno para esa época, pero ya no. Ahora hay gente que defiende los animales. Imagínense usted matando 100 corderos, 100 terneros, y la gente que no quiere que maten animales. Imagínense el conflicto que ustedes tuvieran, o sea, ¿dónde estuviera Dios parado? Ok, vamos con la chispita de sangre. Ahora vamos que había que echarle sangre alrededor al piso. Había que echar sangre al piso alrededor. Y eso en aquella época poquitas personas que llevaban para hacer ese sacrificio. Imagínate ahorita 1 millón de personas que lleven 1 millón de cabritos y haya que matarlo y echar la sangre al piso. Dios mío, había que hacer canales al dude, y no es que tenía que estar regado en el piso. O sea, ¿usted se imagina el baño de sangre ahí? Un matadero hubiera quedado pendejo, un matadero hubiera quedado bobo para el sangrero que iba a haber ahí. Y que eso se grabe así y salga en las redes sociales. Mira el tercer templo, cómo está la sangre en el piso. Miren eso. Y uno que, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo te defiendo? Ya por ahí. Imagínense, los satánicos hubieran quedado unos santos. Ajá, otra cosa. Y luego había que hacer sacrificio de palomas. Había que agarrar la paloma y degollarla así, que regar la sangre en la pared. Ustedes se imaginan que ahorita, en aquella época eran pocas personas, llevaban 1, 2, 3, 4, 10 palomas. Ustedes se imaginan ahorita todo el mundo llevando palomas para allá para que las sacrifiquen. La chorrera de sangre. Y que eso se grabe y salga por las redes sociales. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Dios mío, yo no quiero ni saber a dónde hubiera quedado Dios parado. Lo que les digo, eso era bueno para esa época, no era bueno para esta época, ¿ok? Las cosas han cambiado en aquella época. ¿Ok? ¿A qué voy? La gente llevaba pan, torta, sin levadura, como a Dios le gustaba para el templo. Llevaba comida asada, comida frita y comida horneada. ¿Usted se imagina 1 millón de personas ahora llevando, o sea, los 6 millones de judíos que están ahí en Israel, mínimo, llevando comida para allá? La comida, a un momento en que no van a la comida se va a podrir, la comida no la van a poder consumir toda, no la van a regalar porque es para Dios. O sea, va a llegar un momento en que van a conseguir comida podrida y la van a grabar por las redes sociales.
el comidero que se pierde se pierde en ese templo. Si no lo hubieran destruido, todavía estuviera ese templo. El comidero. Mira el templo de Dios lo que hace, la comida podriéndose, allá hay gente muriéndose de hambre y la comida se podre en el templo de Israel. ¿Cómo queda Dios cuando los niños están muriendo de hambre en el mundo? Dios mío, ¿cómo hago para justificarte? Y no le iban a regalar porque era ofrenda para Dios. Y de ahí comían los levitas. Pero con toda la cantidad de personas que hay ahora, no. Mire, entonces ¿a qué voy? Si el tercer templo estuvieran haciendo esos inciensos, esos sacrificios, esos rituales, eso se llama ahorita actualmente brujería, muchachos. ¿Quieren que les dé un nombre? Si ustedes, los judíos, el pueblo de Israel no sabe qué es brujería, vaya para Cuba, vaya para Haití, vaya para Venezuela, para la montaña de Sorte, para que sepa qué es brujería, ¿ok? Vamos a llamarle que lo que Dios hacía era brujería blanca, magia blanca. Pero si eso estuviera ahorita 2000 años, eso estuviera catalogado como brujería y se viera mal y los satánicos hubieran quedado como unos santos y la iglesia católica hubiera quedado santa. Lo que se hace en la montaña de Sorte aquí en Venezuela, eso hubiera quedado como magia translúcida. Eso no es llamar a brujería lo que ustedes estaban haciendo. ¿Okay? Lo que ustedes hacían en ese tercer templo, en ese segundo templo, lo hacen aquí en la montaña de Sorte. Lo hacen. Agarran animales, le cortan la cabeza, sacrifican, rituales, prenden velas, invocan, hacen. No se bañan en sangre así ni nada, pero sí lo riegan al piso y todo eso. Aquí se llama brujería. Entonces les digo, esas cosas estaban buenas para esa época. No, ahorita no, por eso Dios lo destruyó hace 2000 años y dijo, ni que se enteren mis hijos en el futuro que esto se hacía aquí o que yo lo hacía. Vamos a llamarle que eso era magia blanca. Y que él sabrá, Dios se les dio y sabría por qué lo hacía. Pero si lo destruyó hace 2000 años y no quiere que vuelvan a hacer eso por alguna razón. Ok, ese tercer templo se pudiera levantar con la única condición de que tiene que haber parámetros. Que solo van a matar un cordero al mes o al año, una paloma al mes o al año. Solo 3 personas van a donar a ese templo, comida asada, horneada, pan, torta. Y fíjate que ahora hay preparados 600 levitas que van a estar dentro de ese templo. Van a decir que de esos 600 levitas, 10 no se van a echar a perder. No van a empezar a fornicar en ese templo, a tener sexo, a adorar otros dioses. El diablo siempre tienta, señores. ¿Cómo? Ahora van a haber más personas que antes. Ya hay 600 levitas preparados para ese tercer templo. Imagínense el desmadre que puede pasar ahí. ¿Y qué puede pasar? Que Dios va a volver a hacer lo que hizo en el pasado, mandar a otro imperio a que los invada y los saque a pasear de ahí, fuera, porque él dice, esto es mío. Y si ustedes lo van a profanar, se me van de aquí, fuera que no los quiero ver. Mata y el que pueda huir, huye, el que lo salva y se acabó. De verdad que construir ese tercer templo va a ser una responsabilidad demasiado fuerte. Yo creo que en estos momentos la humanidad no está preparada para eso. Nosotros no estamos preparados para eso, ¿ok? El diablo tienta mucho y ustedes van a volver a cometer los errores del pasado y va a volver a pasar lo mismo. Entonces dejen ese tercer templo quieto ahí para cuando Dios de verdad diga, construyanlo. Y si no lo construyen bajo nuevos parámetros, donde solo van a matar un becerro al año, una paloma al año, 3 personas van a donar y el diezmo, eso que recogieron, y que solo sea de adoración, de ir a adorar, pero Dios tampoco quiere que pisen ese lugar sagrado donde está el arca. Entonces tampoco puede ser un templo de adoración, que no construyanlo para irlo a visitar como un museo, y tampoco lo pueden construir para hacer lo que hacían antes. Entonces, por eso es que Dios tiene eso frenado ahí hace esos 2000 años, porque de verdad que eso en la actualidad no se va a ver bien. Entonces, ese tercer templo tienen que esperar que el propio Dios les diga así, construyanme el tercer templo.
y que 10, 20, 1 millón de personas sueñen que le construyan el tercer templo. Que Él de verdad dé la señal de que ese tercer templo se tiene que construir, porque no se puede construir para hacer lo que se hacía antes. Y no se puede construir para que la gente vaya y lo visite, porque no quiere. Entonces, dejen eso quieto, como Él lo tiene quieto, hasta que Él decida si lo va a construir o no lo va a construir. No lo sujeten a Dios, porque no lo pueden. No, que el Mesías tiene que aparecer para que construya el tercer templo. No, señores, es un peligro, es una bomba de tiempo para el mismo pueblo. Sí, y van a pecar porque nosotros somos humanos, nosotros vamos a volver a cometer los errores del pasado. Tienen que esperar que estén por allá en el año 7000. Ahí sí, por allá en el año 6700, que ya la humanidad haya cambiado, que ya ahí sí pueden construir ese tercer templo, porque ahorita en la actualidad, eso menos mal que Dios paró eso hace 2000 años. Y le estoy llevando el mensaje ahora de por qué ustedes tienen que tener cuidado con lo que van a hacer. ¿Ok? Porque van a cometer errores catastróficos, porque somos humanos y lo que se hacía ahí antes ya no se puede hacer, no se ve bien, no está visto ahora la humanidad. Entiéndanlo, si no lo entienden, vengan a darse un paseíto por estos países, por la montaña de Sorte, por Cuba, por Haití, y ustedes se van a dar de cuenta que esto ahora está siendo condenado, ¿ok? Entonces, ahí les dejo el mensaje. Ese tercer templo todavía no va, y si ustedes lo hacen por eso Él no lo ha dejado y no lo piensa dejar hacer, hasta que Él no decida qué va a hacer, ¿ok?